Hola queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. En esta tarde quisiera compartir una palabra del Señor para nuestras vidas. Eh, Sin duda alguna la palabra del Señor es la que nos alimenta, nos ayuda, nos guarda, nos protege, es la que nos da la autoridad, es la que limpia nuestro camino, es la que nos alumbra. Es por eso es tan importante poder escuchar, poder entender, poder desarrollar en nuestras vidas y poner en obra, poner en práctica la palabra del Señor. Y en esta hora quiero compartirle una palabra que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 34, del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Esta palabra está hablando del rey Josías, el rey que vino después de David, de Manasés, de Salomón, de Amón. Se levantó el rey Josías. Y en este tiempo los hombres se habían olvidado de Dios, los hombres se habían apartado de Dios, los reyes que habían sido después de David, eh, incluyendo a Salomón, Manasés, Amón, fueron reyes que se rebelaron contra Dios, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Salomón fue uno de los primeros, del primer rey que levantó lugares donde pudieran adorar sus mujeres a sus dioses. Entonces cuando Josías llega al reino, se encuentra con un problema, se encuentra con que la casa de Dios estaba abandonada, que ya no se estaba haciendo la voluntad de Dios, que ya no se estaba glorificando a Dios, que no se estaba cumpliendo con el mandato de Dios. Y en estos textos que acabamos de leer, nos encontramos con tres cosas súper importantes. Una, que dice el rey que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, a Azalía, a Maasías, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Que Dios nos ayude. Porque lo primero que está diciendo aquí el rey es que tenía que limpiar la tierra. Todos sabemos que, y Jesús lo demostró, que nuestro corazón es como tierra, donde se planta la buena semilla. Que Dios nos ayude. Y nuestro cuerpo es la casa o el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Entonces este rey hace dos cosas antes de la tercera: limpiar la tierra y la casa. Que Dios nos ayude. Yo tengo anotado unos textos bíblicos que les voy a compartir y que podemos ver en estos textos que les voy a compartir que hay otro hombre que tuvo el mismo problema que tuvo él, que fue el rey David. El rey David, después de equivocarse tantas veces, de hacer tantas cosas que fueron desagradables ante Dios, él estaba apartado de Dios. Él se había apartado de Dios. Él llegó un momento en que él dejó de hacer la voluntad de Dios. Entonces el rey David comienza esta oración. El Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido conformado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este es como el mismo sentir del rey Josías. Recuerden que el pueblo de Dios, después de David, el rey Salomón, multiplicó el oro, multiplicó la plata, multiplicó caballos, multiplicó escudos, multiplicó soldados, multiplicó mujeres, y las mujeres lo llevaron a adorar dioses paganos. Entonces, el rey Salomón se había descarriado delante de la presencia de Dios. Y David, su padre, le había pasado lo mismo. Y a Josías le había pasado lo mismo. Y después de esta oración que hace David y que hace Josías, donde dice, limpiaré mi tierra y mi casa, y dice David, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, no podemos hacer lo segundo sin hacer antes lo primero. Como el rey Josías, después de haber limpiado la tierra y la casa, dice que envió a estos 3 hombres para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Para que nosotros podamos entender de que si estamos practicando el pecado, no podemos ministrar las cosas de Dios. Tenemos que primero arrepentirnos, convertirnos, limpiar nuestra casa, limpiar nuestra tierra. Y luego, después de eso, podemos decir a los demás, arrepiéntete, conviértete, vuélvete al camino, vuélvete a Dios. No podemos decir a los demás, vuélvanse, si nosotros estamos con nuestra casa y nuestra tierra en pecado, en maldad. Que Dios nos bendiga. Mire, Éxodo 30, del 17 al 21. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Ya allá en la antigüedad Dios le estaba diciendo, no se puede ministrar las cosas santas en pecado. No se puede ministrar la palabra de Dios en pecado, contaminado. Que Dios nos ayude. Levíticos 22:3 dice, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo, Jehová. Que el Señor nos ayude. Esto que hizo el rey Josías es lo que debiéramos hacer todos nosotros. Pedir a Dios que limpie nuestra tierra, que limpie nuestra casa, para poder ministrar las cosas de Dios. Usted sabe, hermano, cómo está el mundo hoy en día. Usted sabe cómo se están comportando los pastores, los ministros, los siervos en la iglesia del Señor. El pecado ya no es considerado tan malo. La soberbia, la arrogancia, la altivez, ya es algo mínimo. Ya eso solamente es un error. Ya no es un pecado, es un error. Es una falta.
Sin embargo, la palabra de Dios dice algo muy diferente. Dice que no podemos ministrar las cosas de Dios si estamos en pecado. Y el pecado engloba todo lo que está en la tierra. Nosotros debemos apartarnos de lo que está en la tierra. ¿Cuesta? Cuesta. Hay una lucha importante e interminable en la que tenemos que estar todos los días batallando, luchando. Pero es inminente. Es algo que tiene que estar en nuestra vida, el deseo de guardarnos para Dios, si queremos ministrar las cosas santas. Sea un púlpito, sea un pastor, sea un evangelista, sea un músico, sea un coordinador, sea un predicador de calle, sea lo que sea, el trabajo en la iglesia de Dios es algo santo. Cualquier trabajo que se hace en la casa de Dios es algo santo. En el antiguo templo estaban los porteros, los que encendían las velas, los que guardaban los panes, los que traían la leña. Todos los trabajos de Dios son santos en sí mismos, porque Él habita en el lugar donde se le glorifica su nombre. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Isaías, vamos a buscar Isaías 1:16. Dice así: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Que el Señor nos bendiga, Dios nos ayude. Este es lo que Dios está pidiendo en estos tiempos, hermano. Como se escucha el rumor, como se escucha con los que entienden la palabra, que el tiempo es corto. El tiempo es corto, cortísimo. Ya no queda mucho. Y si somos fieles en lo muy poco, dice su palabra que en lo mucho seremos puestos. Pero no pensemos ser fieles porque vamos a ser puestos en lo mucho, sino seamos fieles porque somos los encargados de compartir la palabra del Señor. Somos los encargados de distribuir los mandamientos del Señor. Y como decía un amigo que falleció hace un tiempo atrás, que está en los brazos del Señor, no hay nada más grande en la tierra y en el universo que la palabra del Señor. No hay nada más grande. Que el Señor nos ayude. Segunda de Corintios 7:1. Dice así, hermano: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que el Señor nos bendiga. Porque no podemos ministrar las cosas de Dios con pecado en nuestras vidas. ¿Y qué es pecado? ¿Qué consideramos como pecado? Yo he escuchado hablar de pecado como que solamente los adúlteros son pecados. El pecado es cualquier cosa que altere nuestra comunión con Dios. Cualquier cosa que altere nuestra comunión con Dios es pecado. Tenemos que limpiarnos, tenemos que guardar nuestras vidas en santidad hacia Dios. Si queremos ministrar su palabra, si queremos compartir su palabra, si queremos ser los portadores del Evangelio, los ministros de Dios, debemos guardarnos para Él. Debemos hacer lo que hizo el rey Josías, o lo que hizo David. Segunda de Crónicas 34:8. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Amasías, gobernador de la ciudad,
y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Para que podamos ser reparadores de portillo, para que podamos ser restauradores, para que podamos restaurar al otro. Tenemos que ser restaurados, nuestra casa, nuestra tierra. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos darle a otro lo que nosotros no tenemos. Solamente podemos dar lo que tenemos aquí adentro, porque del buen tesoro, saca para dar el que tiene algo. Dios le bendiga en esta hora. Esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para nosotros, para que podamos entender, como el rey Josías lo entendió, como el rey David lo entendió. Límpiame, Señor, de mis rebeliones. Júzgame en lo íntimo. No en la apariencia, no en lo que yo he visto, no en lo que yo me pongo, no en lo que yo calzo. Júzgame en la intimidad. Líbrame de mis rebeliones internas, de lo íntimo. Y cuando tú me hayas limpiado, Señor, yo voy a compartirle esto a los transgresores y los voy a traer a tu camino para que entiendan de que tú eres santo y 3 veces santo. Que el Señor le bendiga en esta hora. Que esta palabra pueda ser de bendición, tanto para usted como para mi vida. Que esta palabra pueda llegar, ¿cierto? Y hacer algo en nosotros. Dios le bendiga mucho, hermano. Son las bendiciones de su hermano Jacob. Y que Dios pueda darme otra oportunidad para compartirle otra palabra. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Cristo viene.